Lo cierto acá es que no es solo la administración de Trump la que se ha olvidado de América Latina y el Caribe. Esto ha venido pasando en anteriores gobiernos, lo cual ha producido que sistemáticamente aumente la presencia de otros actores en la región, como lo son China y Rusia. Dicho esto, debe notarse que la actitud del mandatario estadounidense no ha sido la mejor, ya que sus afirmaciones han llegado al punto de llegar a decir que Estados Unidos no nos necesita, pero que nosotros a ellos sí. Su firmeza la hemos visto no solo con la política migratoria, sino con las ayudas internacionales, las cuales se han congelado y reducido drásticamente. El panorama es poco alentador si los dirigentes no comprenden que tienen un desafío diplomático mucho mayor con el nuevo huésped de la Casa Blanca y que es vital coger el ritmo y afianzar las ya deterioradas relaciones. Caer en insultos y descalificativos poco o nada ayuda. A pesar del escenario complejo que ha planteado los Estados Unidos frente a la región, no se puede negar que mantiene intereses estratégicos. Un claro ejemplo de ello es Panamá, el cual después de recibir fuertes amenazas de perder el canal, producto de haber suscrito un memorando de entendimiento con China y ser acusados de dejarles la administración del mismo, se vio obligado a abandonar este acuerdo y alinearse con las políticas comerciales del país del norte. Por otra parte, México se ha visto presionado para perseguir con mayor rigor a los narcotraficantes y combatir la producción del fentanilo. Asimismo, de movilizar tropas a la frontera para el control migratorio para no recibir un incremento arancelario. Los países que compren petróleo venezolano serán objeto de sanciones y Colombia, que no hace mucho recibió la advertencia de que si no recibía a los migrantes ilegales tendría aranceles del 25% que harían tránsito al 50%. Estas son claras evidencias de que la Casa Blanca tiene una mano muy dura con América Latina, incluso con su vecino Canadá. Lo más probable es que Colombia sea desertificada en la lucha contra el narcotráfico y el delito transnacional. Así lo anunció recientemente la canciller colombiana Laura Sarabia. Esto es producto del incremento de los cultivos ilícitos, el orden público y la presencia de carteles mexicanos, fenómenos que no han podido contenerse en el gobierno del presidente Petro. Esto es un escenario muy complejo porque compromete las ayudas internacionales que recibe el país. Asimismo, pone en riesgo la inversión. Ahora bien, con relación a las medidas arancelarias, Colombia estuvo muy cerca de recibir las más severas hasta ahora anunciadas por la Casa Blanca para toda la región, por los errores diplomáticos del primer mandatario colombiano al desautorizar el ingreso de 2 aviones estadounidenses con cerca de 160 deportados. La acción rápida de la canciller, quien se valió de los buenos oficios del expresidente Uribe y sus buenas relaciones con los líderes estadounidenses, como Marco Rubio, ayudó a contener la medida contra el país. Por ahora tendremos aranceles del 10%, pero esta es una medida global generalizada. No hacemos parte de los países o bloques económicos que sí tienen aranceles superiores, por lo menos por ahora. Todo hace parte de una estrategia. La visita de Grenell tenía unos claros propósitos, los cuales fueron obtenidos por la Casa Blanca sin necesidad de validar o fortalecer el régimen. Todo lo contrario, hemos visto cómo después de estos cometidos los anuncios y las medidas se han incrementado. En el caso venezolano no se ve por ahora un interés de Trump para intervenir el país, pero sí mantiene la dinámica para asfixiar el régimen de Maduro. Asimismo, procesos similares podrían verse o replicarse con las otras dictaduras de la región. La relación entre Trump y Bukele es un buen referente del manejo de las relaciones internacionales, ya que si bien es cierto no comenzaron bien, rápidamente se compusieron y hoy pasan por su mejor momento. Incluso la jugada de El Salvador de ofrecer los centros penitenciarios para recibir a los migrantes ilegales provenientes de los Estados Unidos ayudó a congraciarse con el presidente del país del norte. Elogios e intercambios de opiniones en redes sociales así lo están demostrando. El mensaje de Trump es que quien no esté alineado con sus políticas será sometido a medidas tan radicales que pongan en riesgo la estabilidad económica de sus países y destruya sectores. Esto es en serio y así lo ha demostrado.
Yo atribuyo este fenómeno a varios factores. El primero, que Trump y los republicanos entendieron rápidamente que la mejor manera de comunicar ahora es a través de las imágenes y no de los discursos. Esta narrativa la trasladaron exitosamente a las redes sociales. Los demócratas fallaron fuertemente en esto. Lo segundo, a pesar de que la administración Biden tenía buenos números, Kamala no logró defenderlos y cayeron en la discusión vacía que les hacía contrapeso. Trump logró, a su vez, llegar al corazón de los votantes por medio de su mensaje de fortalecer los Estados Unidos y llevarlos nuevamente a la gloria. Esto movió fibras incluso en la clase trabajadora de los estados bisagra, con lo cual él se hizo a la Casa Blanca. Kamala perdió incluso adeptos que tenía Biden y fue un fracaso monumental.